tú por mí. Has ganado la victoria para mí. Al pecado has vencido, has ganado la batalla, tú por mí. Porque tú eres mi Dios en los cielos, porque tú eres mi Dios en la tierra, porque tú eres mi Dios en los cielos, porque tú eres mi Dios en la tierra, tú eres mi Dios, te alabaré. Amén, te alabamos, Señor, porque tú eres nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Padre Santo, sí, Señor, gracias te damos. Como tú eres nuestro Dios, Señor, te hemos venido a honrar, Señor, con las ofrendas, los diezmos que hemos traído, Señor. Te pedimos que las recibas y que sean de olor grato ante tu presencia y que tú sigas bendiciendo a tu pueblo, Señor, que te ama, que te honra, Señor. Los que no han podido traer, tú conoces, Señor, la situación. Suple, Señor, toda necesidad también, Señor. En el nombre de Jesús, recíbela, Señor. Amén. Pueden tomar asiento en esa bendición. Y vamos rápido a entrar a la enseñanza. Ya saben los días de servicio, ¿verdad? No tuvimos tiempo de anunciar los días de servicio, pero el próximo domingo tenemos ayuno aquí. De las 9 de la mañana vamos a estar aquí hasta la tarde. Pero ya a las 3 despedimos para los que quieran irse a preparar y regresar a las 5. De las 9 a las 3 vamos a estar trayendo enseñanzas. Algunos que ya tenemos las enseñanzas que vamos a traer para ese día. Así es que venga y reciba palabra de Dios en ese día. En el día, en la noche, pues tenemos el servicio como hoy, y también vamos a dar la Santa Cena en la tarde. Eso es cada domingo de ayuno, damos la Santa Cena. Así es que esos son los días de servicio. Miércoles a las 7:30 también aquí, y el viernes a las 7:30. Y acuérdense que el viernes 28 va a ser servicio de jóvenes. Los jóvenes van a tener su servicio, ellos van a predicar, ellos van a ministrar, y eso va a ser glorioso. Así es que todos los jóvenes están invitados para el día 28, que es viernes, aquí, en este lugar. Así es que apoyan a su líder. Amén, a Marvin y todos los que le están ayudando. Vamos a la palabra de Dios, sin más tiempo que perder, porque yo tengo aquí un mensaje que el Señor me dio bien bueno, hermanos. Bien bueno, porque si yo lo disfruté, ustedes también lo van a disfrutar, porque es el mismo alimento. Amén. El alimento que el Señor me estuvo dando es el que ustedes van a comer ahora. Dice hermano Esteban, ayer cuando veníamos, como él era el chofer, duérmase, dice, porque mañana tiene unas ovejas que alimentar, dice. No he podido dormir en el camino, pero no llegamos esta noche, llegamos a las 12 y yo descansé bien. Y este mensaje lo preparé hoy en la mañanita. Vamos a la palabra de Dios, al libro de Tito, capítulo 2 y versículos 11, 12, 13 y 14. En esos 4 versículos vamos a estar trayendo toda la enseñanza, pero yendo a otras citas bíblicas. Pero en esos 4 versículos, Dios me dio la enseñanza bien poderosa, hermanos, bien gloriosa, y de ahí me mandó a otros libros, y yo quisiera traer toda la enseñanza que el Señor me dio, porque es bien gloriosa. Y voy a que el Espíritu Santo tome control. Vamos a orar. Padre Santo, en tus manos me pongo, Señor. Yo sé que no soy yo, Señor, sino eres tú en mí, Señor, aquí enseñando, Señor, que tu Espíritu Santo como maestro, Señor, tome el control de toda palabra que salga de mi boca, Señor, y que sea tu Santo Espíritu, Señor, el que nos ministre a los que están sentados y a mí también, porque ya me has estado ministrando todo el día también. En el nombre de Jesús, Señor, en tus manos pongo esta enseñanza y mi persona. Amén. Vamos a estar punto por punto, ¿verdad? Lo que Dios me estuvo dando en estos versículos, porque lo estuve desglosando, cada versículo lo estuve desglosando, y hay mucha enseñanza en ellos. Primeramente vamos a leer ahí versículo 11 de Tito capítulo 2. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y cuando dice a todos los hombres, también se incluye a las mujeres, hombres y mujeres. En otras palabras, lo que está diciendo ahí, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad.
Cuando dice aquí que la gracia de Dios es Jesucristo. Jesucristo es la gracia de Dios. No lo menciona allí, pero Él es la gracia. Jesucristo es la gracia. Por eso dice allí, no es que la gracia es una persona. Por eso dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La salvación es Jesucristo. Él es la gracia. Por eso dice allí, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Quién nos salvó? Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? La gracia de Dios. En otras palabras, es un favor inmerecido que nosotros recibimos para salvación. Somos salvos por gracia, somos salvos porque a Dios le plació salvarnos, no porque nosotros hayamos hecho algunas cosas buenas, porque hermanos, dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Cuando tú quieres agradar a Dios con tus obras para ser salvo y no porque Él ya lo hizo todo en la cruz, tú estás diciendo que tus obras son mejores que las que hizo Jesucristo en la cruz, y eso no es así. Jesucristo hizo su obra perfecta, dando su vida por nosotros, por todos los pecadores, por toda la humanidad, por gracia, por amor a esta humanidad, porque dice que somos sus criaturas. Dios nos ama tanto que Él se sacrificó, mandó a su Hijo, a Jesucristo, el Padre lo mandó para sacrificar su vida y rescatarnos de la gran condenación que íbamos directos al infierno. Nadie estaba supuesto a ser salvo porque desde que Adán pecó, todos pecaron, dice la Biblia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, de tal manera que todos somos pecadores desde Adán. Pero en Jesucristo ya el Señor borra nuestros pecados. En Jesucristo, cuando tú aceptas a Jesucristo, ya los pecados que hemos cometido, el Señor los borra, los quita, te limpia y ya no eres pecador. Por eso Jesucristo es nuestro Salvador, es la gracia de Dios manifestada. Un hombre que nació de una virgen, vino a este mundo a mostrar el amor del Padre, salvando a esta humanidad. Por eso le amamos, hermano. Por eso los que lo conocemos, los que somos sus hijos, le amamos porque nunca podemos pagar el sacrificio que Él hizo. Él pagó por nuestros pecados. Él pagó por nuestras almas, por salvarlas de una gran condenación. Entonces, tenemos que estar agradecidos como hijos de Dios. Dale siempre gracias a Dios, por eso le cantamos, le adoramos. Cuando usted venga a alabar a Dios, a adorar a Dios, usted derrámese delante de la presencia de Dios. Porque aquí solamente venimos a adorarle cuando venimos a los servicios, un ratito nada más. Y hay que aprovecharlo. Bueno, fuera que fuera más tiempo, pero el tiempo en realidad ustedes se quieren ir pronto, quieren ir a comer. Después dicen, son muy largos los servicios, y aquí solamente son 2 horas, hermano. Chance a mí me pase un poquito más porque el mensaje está un poquito largo, pero no se preocupe, usted no se preocupe por el tiempo, usted se preocupe porque Dios nos está hablando, porque su palabra es fiel. Entonces, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres y mujeres, esa es la gracia de Dios. Dice el versículo 12, y de aquí nos vamos a estar entreteniendo un poquito más, porque vamos a estar desglosando ese versículo. Dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Vamos a desglosar ese versículo. Dice que enseñándonos. ¿Quién nos está enseñando? ¿Quién nos enseña? Jesucristo, su palabra. Jesucristo es el verbo. La palabra que usted ve aquí en la Biblia es Jesucristo mismo. El verbo de Dios, su palabra tiene vida. Es Jesucristo aquí hablándonos. Entonces, Él nos enseña, dice ahí, enseñándonos. ¿Enseñándonos qué? Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Es que nosotros, hermanos, tenemos que ser enseñados. Nosotros venimos a este mundo y tenemos que ser instruidos para vivir en este mundo. Usted no lo sabe todo, yo no lo sé todo y cada día estamos aprendiendo más. Pero cuando un niño nace, usted tiene que enseñar a ese niño a comer, mientras va creciendo, a vestirse. Usted tiene que enseñarlo a hablar, a comportarse bien, porque ese niño, si usted no lo enseña, ese niño no sabe ni a qué vino a este mundo, hermano. Mira una cucaracha por ahí, se la come pensando que es algo bueno. Es cierto, mira cualquier insecto y se lo come. Yo agarré un alacrán cuando tenía como 2 años, por poco me muero, hermanos. Cuando existían esos, le llamamos candiles, que ustedes le llaman, era un bote era una lata que le ponían una mecha, y pues no teníamos luz eléctrica, y yo apenitas me acuerdo que veo ese animalito que va, parece que me gusta agarrar los insectos.
y veo ese animalito que va caminando, porque allá, hermano, está infestado de alacranes donde nosotros venimos. Y un niñito de 2 años, imagínense, y sin médico y sin nada, en la montaña, allá, dice mi mamá que por poco me muero, dice que ya pensaba que yo me iba a morir. Yo solamente recuerdo ese animalito que lo agarré, de ahí para allá no supe nada más. Pero así son los niños, hay que enseñarlos desde chiquitos a portarse bien, a vivir en este mundo, porque ya desde que un niño nace, ya es una batalla para ellos. Ya el diablo se lo quiere llevar al infierno. Bueno, los niños no se van al infierno, pero ya se lo quiere llevar, no quiere que ese niño cumpla su llamado. Pero ya de grande se los lleva al infierno a los que ya tienen conocimiento. Por eso tenemos que agarrarnos del Señor, porque hay un infierno al cual no queremos ir allí. El Señor ya pagó la condenación que nosotros merecíamos, como dice el primer versículo que leímos. Entonces dice que enseñándonos, porque el Señor nos quiere enseñar cómo vivir en esta vida. Voy a hablar bien rápido, a ver si la que me está traduciendo, a ver si me alcanza a captar, porque como le digo, el mensaje lo tengo en mi espíritu, y ya está escrito aquí, y me quiero ir rápido para que usted no se desespere, y para que no se duerma también, porque a veces uno predica tan despacio que a lo mejor por eso se duermen. Cuando está Marvin predicando no nos dormimos porque él grita más que yo. Pero bueno, ponga atención, enseñándonos. Necesitamos ser enseñados, hermanos. Necesitamos que nos enseñen. Cuando nosotros venimos al conocimiento de la verdad, cuando nosotros venimos al conocimiento de que necesitamos un Salvador porque estamos mal delante de Dios, necesitamos ser instruidos por alguien. Es por eso que usted está aquí, porque usted necesita ser enseñado. Aunque usted tiene la Biblia, pero usted la lee y no la entiende. Por eso Dios ha constituido apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores y maestros para guiar al pueblo, para instruir al pueblo, para que no sean ignorantes. Por eso todos necesitamos que se nos enseñe. Ustedes ahora están siendo enseñados por mi persona y por el Espíritu Santo que nos está hablando, por medio de su palabra. Entonces, por eso uno tiene que congregarse en una iglesia donde sea la sana doctrina, porque necesitamos ser enseñados, ser instruidos, para que no seamos niños fluctuantes, como dice allí el apóstol Pablo, ahí caminando de un lado para otro, ahí donde cualquier doctrina que se nos enseña, no sabemos, nos confunden, que no sabemos al fin ni cuál es la buena. Pero donde hay una sana doctrina, una iglesia con la sana doctrina, hermano, ahí hay que estar, como esta iglesia, que somos de sana doctrina. Hay que ser enseñados. El Señor nos quiere enseñar cosas, cómo vivir, cómo instruirnos en este mundo, como dice ahí, que ¿para qué? Dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad. Renunciar, si usted se detiene bien a escudriñar bien esa palabra, renunciar es algo que tú haces donde ya no quieres estar en la misma posición. Esa es una renuncia. Tú estás trabajando en una compañía, en una empresa, y ya tienes tiempo trabajando. Después dices, ¿sabe qué? Yo voy a presentar mi renuncia. Esa renuncia es que tú vas a firmar un papel diciendo que tú ya no vas a trabajar para esa empresa, para esa compañía o para ese patrón. A veces es solamente de boca, a veces tú dices, ya no voy a trabajar, ya gracias por el trabajo, ya me voy. Gracias por todo, ya no soy parte de este trabajo más. Eso es renunciar. Y aquí dice que renunciando, ¿verdad? Renunciando dice a toda impiedad. Renunciar es que tú ya no vas a ser parte de ese ambiente, de esa compañía, de esa empresa, de esos trabajadores. Ya tú te vas a ir a otra compañía y de repente te los encuentras por ahí, los saludas, pero ya no eres parte de esa compañía porque ya tú renunciaste a los derechos de trabajar para esa compañía. Ya renunciaste a los beneficios o al salario que te estaban dando, porque ahora tú dices, ya no quiero, tengo un trabajo mejor o qué sé yo. Por cierta razón, tú dejas el trabajo y tú presentas tu renuncia. Eso es renunciar. Pero aquí dice que renunciando, ¿verdad? Enseñándonos que renunciando a toda impiedad. Aquí la palabra clave de la cual hay que renunciar es a la impiedad. Y usted dice, ¿y qué es impiedad? Por eso aquí tenemos al Maestro, el Espíritu Santo, que nos enseña qué es impiedad. Porque usted dice, ¿y esa palabra qué es? Yo casi ni la escucho. Aquí en la iglesia, cuando venimos a la iglesia, nosotros escuchamos palabras que allá afuera no se escuchan, hermanos. Cuando yo me convertí, yo empecé a escuchar el Evangelio y dije, yo estas palabras yo no las escuchaba allá en el mundo. Como eso de que, por ejemplo, alabanza. Allá en el mundo, allá en el mundo canciones, bailes, merengue, cumbias. Eso es lo que se oye allá afuera.
yo alabanza vine a escuchar hasta aquí a la iglesia. Hasta que me convertí, escuché lo que es una alabanza, lo que es adoración. No, pues allá, una canción romántica acá, para andar bien acá, enamorado de la muchacha. Es lo que yo escuchaba allá. Y vengo a la iglesia, ¿no? Que adoración y que alabanza. Todo eso era nuevo para mí. Por eso tenemos que ser enseñados. Porque allá afuera, aquí se habla diferente a como se habla allá afuera. Aquí se habla como dice el Señor en su palabra. Entonces tenemos que ser enseñados. Dice que renunciando a toda impiedad, voy a decir lo que quiere decir impiedad, para que usted entienda mejor. Hay como 3 palabras diferentes que quieren decir impiedad. Aquí yo escribí impiedad según el diccionario, porque yo busqué en el diccionario estas palabras. Impiedad según el diccionario de la lengua española, esta palabra significa crueldad. Que renunciemos, enseñándonos que renunciemos a toda crueldad. Éramos crueles antes. ¿Qué es una persona cruel? Usted dirá, pues una persona que no tiene escrúpulos, hermano. ¿Y qué es una persona que no tiene escrúpulos? Una persona que no tiene temor de Dios. ¿Qué es una persona que no tiene temor de Dios? Una persona que hace lo que le da la gana. Para que mejor me entienda. Hay muchas palabras que se pueden decir que significa lo mismo. Eso es impiedad. Una persona cruel, una persona que no tiene misericordia de ti, que te pisotea, que te saca el beneficio, que te miente, que te saca el dinero, que te roba. Esa es una persona cruel. No tiene misericordia. No le importa tu vida, no le importa, ni siquiera, puede ser que es un ateo, que no tiene temor de Dios. Es una persona cruel. Y eso es impiedad. También otra palabra que podemos, que significa impiedad, además de cruel, es falto de piedad. Es que es lo mismo, falto de piedad, no tiene piedad, no tiene misericordia. No le importan las personas. Y otra palabra que también dice ahí el diccionario dice irreligioso. Es una persona impía, es una persona irreligiosa. Aquí lo menciona el diccionario como una persona religiosa, es una persona que tiene temor de Dios. Una persona que está en una iglesia se considera que es una persona religiosa y es una persona que tiene temor. Aquí dice es irreligiosa. Una persona impía que no tiene piedad es una persona irreligiosa, no tiene temor de Dios y hace lo que le da la gana. Eso es lo que significa impiedad. El Señor nos enseña que renunciemos a toda impiedad, a toda crueldad, a toda maldad, a todo lo que es diabólico. Eso es lo que Él quiere, que renunciemos. Y dice allí, a toda impiedad, dice la otra frase, que renunciemos a toda impiedad, enseñándonos que renunciemos a toda impiedad y los deseos mundanos. Los deseos mundanos, yo creo que no tengo que describírselos, pero aquí están en la Biblia para que usted no, por si tiene alguna duda. ¿Cuáles son los deseos mundanos? Son los deseos que uno quiere hacer en la carne, para satisfacer la carne, para complacer la carne y que tienen que ver también con el mundo. Por eso dice que los deseos mundanos, que renunciemos a todo deseo, a toda impiedad y todo deseo mundano, ¿verdad? Yo aquí escribí, por ejemplo, si vamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17, si lo pones en la pantalla, son versículos que yo me los sé de memoria porque ya hace tiempo que los conozco. Esos 3 versículos desde Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15, 16 y 17 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esos versículos nos dice que el que ama al mundo, en realidad no tiene temor de Dios, no ama a Dios, porque ama más las cosas del mundo, las cosas que el mundo ofrece. Es una persona mundana. Por eso usted se ha dado cuenta que hay personas que se van de la iglesia y se vuelven mundanas. Se vuelven, en otras palabras, a disfrutar del mundo. Algunos dicen, me fui al mundial. En un tiempo que estaba eso del mundial, alguien dijo, me fui al mundial, y pensamos que era el mundial de la Copa Mundial de Fútbol. No, andaba en el mundo, disfrutando del mundo. Eso es una persona que ha dejado a Dios. Entonces, Dios quiere que nosotros nos afirmemos
y que renunciemos a toda obra mundana, a todo lo que nuestros amigos allá, compañeros de trabajo, disfrutan, el pecado, la maldad, los bailes, las fiestas, todo lo que tiene que ver con lo que este mundo ofrece, los placeres de la vida. Eso es ser mundano. Eso es no tener temor de Dios. Eso es como decir, voy a vivir la vida a mi manera. Y ellos dicen que eso es disfrutar la vida. Y piensan ellos que eso es disfrutar la vida y que nosotros estamos perdiendo el tiempo aquí en la iglesia. ¿No le han dicho a usted? A los jóvenes, tú estás perdiendo tiempo ahí, te estás aburriendo, te vas a poner viejo y ni te vas a casar porque ahí la gente se está perdiendo solo el tiempo. Pero la Biblia dice que nosotros tenemos que renunciar a todas las cosas mundanas, a todo lo que el mundo allá afuera ofrece, porque todo eso es vanidad. Ellos creen que emborracharse, ellos creen que andar con mujeres y tener mucho dinero y andarse dando la vida alegre, ellos creen que eso es vivir la vida. Ellos creen que eso es vivir en esta vida, como quien dice, vivir la vida bien. Pero nosotros sabemos que no. Los que venimos del mundo ya estuvimos allí y nos dimos cuenta que eso no es vivir la vida. Eso es desperdiciar la vida. Eso es derrochar la vida. Porque vivir en el pecado lo envejece a uno. Cuando venimos a Cristo, el Señor nos embellece, nos limpia de todo pecado y uno se ve más brillante. Porque todo el pecado, todo el peso del pecado, todo eso es tiniebla, todo eso es maldad. Y cuando venimos a Cristo, el Señor nos limpia, nos deja brillositos y hasta los amigos que nos ven dicen, ¿qué te pasa a ti? Ya te ves mejor. Porque estamos en Cristo, porque brillamos para Cristo. El Señor nos da luz. Antes vivíamos en tinieblas y estamos todos muertos en delitos de pecados, como está el mundo allá afuera. Y venimos a Cristo y ya somos diferentes. Por eso vale la pena aceptar a Cristo y servirle, porque aquí está la vida. Jesucristo es la vida. Allá afuera hay solamente muerte, decepción, disolución, y muchos viven allá la vida creyendo que así se debe de vivir y que nosotros estamos perdiendo el tiempo. Y es todo lo contrario. Acuérdese que dice la palabra de Dios que los pensamientos de Dios no son los pensamientos del hombre, ni sus caminos son los caminos del hombre. Él piensa diferente, sus planes son diferentes y nosotros tenemos que pensar como Dios piensa, porque los planes de Dios son mejores que los de nosotros. Usted ha hecho planes que después está todo frustrado porque Dios no estaba en el asunto. Compras un carro y se te descompone porque no pusiste a Dios en el asunto para que Dios te dirigiera en comprar un buen carro, una buena casa o qué sé yo. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, todo nos va a ir bien. Los asuntos que nosotros gobernemos, los ponemos en las manos de Dios y el Señor va a hacer que todo funcione bien porque estamos en su voluntad. Una de las palabras que Dios me dio ayer es que dice, tú tienes diferentes decisiones y no hayas qué decisión hacer. Dice, pero Dios te dice que lo que tú hagas, la decisión que tú hagas, Dios va a estar contigo. ¿Por qué? Porque yo estoy buscando su voluntad. Porque yo estoy orando, porque yo estoy buscando, escudriñando la palabra. Entonces, lo que me está diciendo el Señor, cuando tú estás buscando mi voluntad, en mi presencia, buscando mi voluntad, tú me pides a mí y yo te guío. Y eso es para todos también. Tú buscas la voluntad de Dios, pones a Dios en primer lugar y Dios te dirige en una buena muchachita que Dios te va a dar, en un jovencito que Dios te va a dar en tu matrimonio. Pero primero busca a Dios y Dios va a enderezar tus pasos, va a enderezar tus pensamientos. Si en todo momento ponemos a Dios en primer lugar, las cosas nos van a ir bien. Pero la gente mundana cree que ellos viven mejor que nosotros y eso no es así. Porque el Señor es el que nos da paz, nos da gozo. El Señor nos da todas las bendiciones que nosotros necesitamos. Y vamos otra vez, y si usted todavía tiene un poco de dudas, vamos a Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Que eso también es vivir en el mundo, es vivir en las obras de la carne. Los que viven así como Gálatas capítulo 5, versículos 19, 20 y 21, esas personas están en muerte. Están viviendo en delitos y pecados, porque los que andan en adulterio, los que andan en borracheras, los que andan en fornicación, los que andan haciendo maldades, esas personas están en condenación, porque no han venido a la luz de Cristo, que nos limpia de todas esas maldades, de todos esos deseos mundanos. Dice ahí, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio,
A Dios no le gusta el adulterio. Él es uno de los mandamientos, dice, no adulterarás. Fornicación, sabemos que es tener relaciones sexuales, aunque tú no estés casado. Inmundicia es todo lo que tiene que ver con perversidad sexual y todo lo que tiene que ver con el pecado. Lascivia, deseos sexuales también, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, diserciones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Todos los que practican estas cosas que la gente practica allá afuera no van a heredar el reino de Dios. Si continúan ellos haciendo esas cosas que practican, se van a ir al infierno, porque aquí dice claramente, no van a heredar el reino de Dios. Ellos van directamente al infierno porque ellos no quieren humillarse delante de Dios y reconocer que están mal. Dicen que están bien y nosotros estamos mal, pero los que están mal son ellos, porque andan muertos en delitos y pecados. Dice que estas personas no heredarán el reino de Dios. Por eso Dios quiere que nos enseñe que andemos en sus caminos. Vamos otra vez a Tito, porque vamos a seguir. No se preocupe que todavía falta media hora. En esta enseñanza, como la llevo con turbo, vamos sino rápido. Ustedes saben que cuando digo con turbo es que voy rápido, porque yo siempre hablo más despacio. Sigue diciendo dice enseñándonos, vamos a seguir leyendo, a terminarlo de leer. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo. Cuando dice en este siglo, quiere decir en este mundo. Vivamos en este siglo o en este mundo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué es sobrio? Es una persona que tiene conciencia de las cosas que hace. Es una persona que sabe bien lo que hace. Es una persona sobria. Una persona que piensa bien, que es sensata, que discierne bien lo que va a hacer. Eso es, ¿verdad? Vivir sobria, justa, que hay que ser justos. Una persona injusta se aprovecha de los demás. Una persona injusta ve en su propio beneficio y no le importa la otra persona. Esa es una persona injusta, pero una persona justa es una persona que tiene cuidado de los demás, se preocupa por los demás, ve el bien de los demás. Es una persona justa y piadosamente. Dios quiere que vivamos en este mundo justa y piadosamente. Piadosamente es que tú tienes piedad y misericordia de tu prójimo, de los demás. Y tú no quieres que ellos se vayan al infierno y tú le predicas el evangelio. Porque tú eres una persona piadosa. Eres una persona que te duele el dolor de los demás. Una persona que ora mucho, una persona que está en la presencia de Dios, le duele ver el pecado que hacen los demás. Y se va de rodillas y pide al Señor perdón por aquellos que están pecando y que lo rescate de esa vana manera de vivir. Y esa persona que está en la presencia de Dios, esa persona a veces hace hasta más que el pastor. Porque es una persona que Dios la usa para interceder por aquellos que ni siquiera conoce a la persona que está orando. Por eso es muy importante la oración. Estamos orando los días que no hay servicio, para los que no saben. Estamos orando 1 hora, todo el que quiera orar 1 hora personalmente con Dios. Ahí en su closet, en su sala, donde usted viva. Como el día del mañana, lunes, el martes, el jueves y el sábado, que no tenemos servicio. Usted escoja 1 hora, a la hora que usted guste, y váyase a orar. Y yo sé que Dios le va a mostrar cosas. Su vida no va a ser la misma. No va a perder el tiempo. Y eso es empezando con los líderes. Y de ahí para a todos ustedes, los que quieran orar. Usted y Dios ahí. Usted hágase responsable con Dios de orar al Señor allá en intimidad, como usted quiera allí. Sabemos que orar es hablar con Dios. Si no tienes nada más que decirle a Dios, solamente dile, Señor, yo no sé ni por qué estoy aquí. Yo no sé ni por qué. No solamente le hice caso al pastor, yo vengo aquí a orar, yo no sé ni qué voy a decir. Pero tú conoces mi corazón. Tú sabes que he sido malo. Sí, tú sabes que yo le pego a mi esposa, yo me emborracho y yo hago cosas indebidas que a ti no te agradan. Y parece que tú estás hablando tú solo, pero yo estoy escuchando lo que tú estás diciendo. Y ya no quiero vivir esta vida en realidad. Yo sé que esto no, como la enseñanza, en realidad yo estoy mal.
Y haz de cuenta que tú estás hablando con una persona, pero es Dios mismo, escuchando tus palabras. Dios sabe cómo estás tú, Dios sabe cómo está tu corazón, pero cuando tú te vas en oración, Dios quiere que tú hables y tú recibes liberación. Cuando tú hablas tus problemas y las cosas que no te agradan de ti y a lo mejor de los demás. Y Dios allí obra de tal manera que Él cambia tu mente, cambia tu corazón, cambia tus emociones, cambia todo en tu vida. Porque tú estás hablando con Dios, tú estás orando a Dios, tú estás en intimidad con Dios. Y ya son tú y Dios, Dios y tú. Ya no es otra persona. Y Dios va a tratar contigo de acuerdo a su voluntad. Así es que eso es para todos. Vamos a estar orando todo el tiempo, ¿verdad? Que no tengamos servicios. Y eso es usted y Dios. Usted no tiene que venir a decirme, pastor, ¿sabe que no pude orar? ¿Sabe que ayer? Usted no venga a decirme a mí nada. Esto es usted y Dios allá. Cada uno de nosotros. Ni yo ni a mi esposa tengo que decirle, ¿oraste o no oraste? No, cada quien. Eso es solamente a la conciencia de nosotros. Porque en realidad todos tenemos que orar. Todos debemos de orar. Y dice que así tenemos que, para que vivamos en este mundo justa y piadosamente. Vamos al versículo 13. El versículo 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dice que quiere que vivamos en este mundo justa, piadosamente, aguardando. Aguardando quiere decir, yo que escribí, aguardando o esperando la bienaventuranza o la bendita manifestación gloriosa de nuestro Señor, dice ahí, gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahí donde dice, gran Dios y Salvador Jesucristo, ahí la pone en gran, porque Dios es grande, porque Dios lo puede todo. Dios es el todo en la vida de nosotros. Dice que aguardando, nosotros tenemos que estar aguardando o esperando, ¿verdad? Con esperanza la bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, porque Él viene por su iglesia. Y Él quiere que así estemos nosotros apartados del mundo, viviendo para Dios, aguardando o esperando su gloriosa venida. Dice, del gran Dios y Salvador Jesucristo. Gran Dios, Dios no es un Dios pequeño. Nuestros amigos católicos dicen, este es mi Diosito. A ellos a Dios lo ponen bien chiquito. Es que si Diosito quiere, es que mi Diosito. No, aquí dice el gran Dios. No es un Dios pequeñito. Dios es Dios. Y aquí dice el gran Dios y Salvador, ¿verdad? Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Estamos esperando su venida. Estamos esperando que se manifieste y que la iglesia se vaya. Por eso estamos preparándonos como una novia que se prepara para irse a casar. Así estamos nosotros preparándonos, limpiando nuestras vestiduras. Nuestras vestiduras es vivir en santidad. Quiere que vivamos una vida limpia delante de Dios, porque Dios es santo y Él no se lleva con el pecado. Y mientras nosotros nos sigamos limpiando de todas las maldades que hacemos, el Señor nos vamos acercando más a Dios. Dice el Señor, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Cuando tú te acercas a Dios es cuando tú empiezas a vivir en santidad. Es cuando tú dices, esto ya no me agrada, ya no voy a seguir tomando. La cerveza me llama, pero yo prefiero acercarme a Cristo. Ya no voy a seguir diciendo mentiras, ya no voy a seguir en pornografía. Empiezas a dejar esas cositas que tú sabes que no están bien, que a Dios no le agradan, y tú te estás acercando a Dios. Cada vez que tú dejas algo, tú das un paso para a Dios, porque estábamos bien lejos de Dios. Cuando estamos en delitos y pecados, estamos bien lejos de Dios. Y para acercarnos a Dios tenemos que ir dejando el pecado. Es cierto que dice el Señor, dice que entremos ante su presencia con acción de gracias, ¿verdad? Dice que entremos al trono de su gracia con libertad, porque ahí encontramos la gracia y la misericordia para oportuno socorro. Cuando nos vamos en oración, ahí entramos en su presencia. Pero las cosas todavía están en nosotros, todavía el pecado está ahí. Y nos vamos a ir acercando más y más y más ante su presencia mientras sigamos dejando las cosas que no le agradan a Dios. Nos vamos a ir acercando más y más. Después tú ya no quieres separarte de Él porque tú estás en santidad viviendo solo para Dios. Ya tus vestiduras están limpias, ya no pecas, ya no cometes las cosas que antes cometías y ahora estás bien cerca de Dios y tú no te quieres ir de allí porque tú tienes paz. Porque cuando tú antes pecabas, tú no tenías paz.
¿Cuántos pecan y tienen paz? Usted dice, yo tenía paz cuando pecaba. Yo le aseguro que no. Mayormente los que ya conocemos la palabra, tú decías, si llega el Señor me voy a quedar porque estoy en pecado. Si tú tienes conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, el que anda en pecado no anda en paz. Anda sin paz. Anda asustado, anda con temor. Porque dice, si el Señor viene me voy a quedar a la gran tribulación. Y yo no quiero quedarme. Y así anda mucha gente que conoce a Dios. Apartados de Dios y con miedo, con temor. Pero te acercas al Señor y se van los temores. Porque dices, ahora le pertenezco al Señor. Ahora llegué como el hijo pródigo y el Señor te recibe. Porque el Señor ahí está para recibirnos. Él no echa a nadie afuera. Él recibe a todo el que llega humillado, arrepentido ante su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dice el versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros. Ahí nos vamos a detener también un ratito. Dice que, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice que se dio. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros. Nosotros somos su pueblo, somos su iglesia. Él se dio por nosotros, por usted y por mí. Usted no dijo que Él muriera por usted, pero Él quiso morir por usted. Él se dio, Él dio su vida por nosotros. Yo aquí escribí, espero explicarlo bien, que se dio a sí mismo por nosotros. Y también me dio unas escrituras. Vamos a Juan capítulo 10, versículos 14 al 18, el Evangelio según San Juan, para que usted se dé cuenta que lo que Dios me dio en realidad es algo bien glorioso aquí, porque todo está respaldado con otras escrituras. Dice que el Señor Jesucristo se dio por nosotros, por su pueblo, por la iglesia. Y aquí en estos versículos nos vamos a dar cuenta que aquí está hablando de Israel, pero también dice en los versículos, dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también voy a traer. Y esas ovejas somos nosotros. Somos los gentiles que no estábamos supuestos a ser salvos. Porque dice que a lo suyo vino, los suyos no lo recibieron. En Juan capítulo 1, versículo 11 y 12, dice, a lo suyo vino, los suyos no lo recibieron. Mas a los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esos somos nosotros, los gentiles, los que no somos judíos. Vamos a leer ahí hasta el 18, perdón. Dice, yo soy el buen pastor. Es el Señor Jesucristo hablando. Dice, y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Ese versículo dice que Él conoce sus ovejas. Él nos conoce a todos. Él lo conoce a usted, Él me conoce a mí, porque somos sus ovejas. Dice, y las mías me conocen. Usted también debería conocer a Jesús, porque Él es nuestro pastor. Si usted no lo conoce, pues entonces es una oveja que está perdida, descarriada y en el rebaño. Usted como oveja tiene que conocer a Dios. ¿Y cómo lo va a conocer? Leyendo la Biblia, viniendo a los servicios, yéndose en oración. Así es como usted va a conocer a Dios. Porque aquí está el buen pastor, es su palabra. Y usted nunca lee la Biblia, nunca ora, nunca asiste a los servicios, pues en realidad usted dice que las ovejas escuchan a su pastor, escuchan su voz y lo conocen. Así es que usted, si no es oveja, pues bienvenido al rebaño, porque de aquí en adelante usted va a saber quién es el pastor. El pastor de este rebaño, de esta congregación soy yo, pero yo soy también una oveja del Señor. Y el Señor es el buen pastor y Él nos pastorea a todos. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. El versículo 15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Acuérdense que el versículo en Tito dice que Él puso su vida en rescate por su pueblo. Él puso su vida. Aquí dice, así como el Padre me conoce y yo lo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Él dio su vida, Él murió en la cruz. Eso es lo que quiere decir. Sigue diciendo el otro versículo 16. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Fue lo que le decía hace un momento. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Usted es ese versículo. Usted está allí. Porque dice que
Él tiene otras ovejas. Ahí les está hablando a sus discípulos. Está hablando a sus discípulos que vino a los judíos. En una ocasión, una mujer Jerofenicia, creo que así, Jerofenicia, era una mujer pagana, era una mujer gentil. Y viene con Jesús y le dice: Señor, mi hija está siendo atormentada por demonios. Hay un demonio que la atormenta, dice, ve y sánala. Dice el Señor, dice, como sabía que era una mujer gentil, dice, yo no he venido, dice, el Hijo del Hombre vino por su pueblo, dice. No vino, dice, no es bueno echarle la comida a los perrillos. La trató como si fuera un perrillo. Dice la mujer, dice, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Ella se humilló con esa frase. En otras palabras, Jesucristo miraba a los gentiles todavía cuando Él estaba en la tierra, como que ellos no merecían las bendiciones que Él iba a traer a su pueblo. Pero sabía una cosa, su pueblo lo rechazó. Por eso en ese mismo libro, en el capítulo 1, versículos 11 y 12, como dije al principio, dice que vino a ellos. En una ocasión pasó cerca de Jerusalén y dijo: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise cobijar como la gallina cobija sus polluelos y no quisiste? ¿Cuántas veces quise tenerte debajo de mis alas? Como la gallina cuida sus polluelos y no quisiste, porque lo rechazaron. Y ahí nosotros somos ese rebaño. También tengo otro rebaño, dice, también tengo otras ovejas que no son de este rebaño. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Ese pastor soy yo. Por eso habrá un rebaño y un pastor, porque el Señor tiene muchos rebaños en la tierra. Hay pastores que dicen: esta es mi iglesia, esta es la que yo levanté. Y nada, es del Señor. El rebaño es del Señor. Dice que el Señor va a tener un rebaño y va a tener un pastor. Por eso en el mundo hay muchos rebaños y en cada rebaño hay pastores, porque ya estaba dicho allí. Dice: estas son mis ovejas, dice, las debo de traer y voy a poner un pastor en cada rebaño. Porque, hermanos, si ustedes no tienen un pastor aquí, ustedes se patean, se cornean y se muerden. Imagínense, como las ovejas verdaderas. Y se van, ¿verdad? Se van. Entonces siempre tiene que haber un pastor en cada rebaño para que el pastor guíe a las ovejas. Entonces tienen que soportarnos a veces. Y nosotros también a ustedes, ¿verdad? Porque somos ovejas también nosotros. Dice el versículo 17: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. El Señor pone su vida, la pone, en otras palabras, Él sabía que iba a morir por esta humanidad. Dice: pero yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar, porque Él sabía que iba a resucitar. Él sabía que iba a morir, pero también iba a resucitar. En otras palabras, a mí nadie me quita la vida, yo la doy. Fue lo que está diciendo allí. Y yo la vuelvo a tomar, esa vida que yo doy, yo también la vuelvo a tomar. Tengo el poder para hacerlo. Es lo que está diciendo ese versículo. El 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El Señor él decía: yo tengo poder para dar mi vida y también para volverla a tomar. Porque Él es Dios. Jesucristo era Dios mismo aquí en la tierra. El Hijo de Dios, pero era Dios mismo. Dios hecho hombre. Por eso los fariseos nunca lo recibieron como el Hijo de Dios, porque decían: este es el hijo del carpintero, es el hijo de José, el hijo de María, y dice que es el Hijo de Dios. Y no lo recibieron, no recibieron su testimonio ni su doctrina. Por eso se perdieron. Pero aquellos humildes, aquellos mansos, humildes de corazón, sí recibieron su palabra, su doctrina, y fueron salvos. Y usted también es parte. Usted es el rebaño que dice allí: tengo otro rebaño, el cual voy a salvar y voy a poner pastores allí en esos rebaños. Bueno, Él pone su vida, Él dio su vida. Vamos a Tito otra vez. En Tito dice, aguardando el 14, quien se dio a sí mismo por nosotros. Y dice el versículo que sigue, la otra frase que dice, voy a leerlo mejor en la pantalla. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Esa palabra redimir, yo también la tuve que buscar,
para que usted sepa qué quiere decir redimir. Redimirnos. Redimirnos, aquí busqué la palabra en el diccionario y también en la Biblia. Esta palabra redimir quiere decir, según el diccionario, libertar por medio de un precio, volver a comprar lo que antes se vendió o se empeñó, cumplir una promesa, pagar. Eso es lo que significa en el diccionario. Vuelvo a repetir. La palabra redimir significa libertar. Redimir significa libertar por medio de un precio. En otras palabras, es como que nosotros estamos vendidos al pecado. Es lo que dice Romanos, que estamos vendidos al pecado, éramos propiedad del diablo porque cuando Adán pecó, todos caímos de la gracia de Dios y toda la descendencia de Adán estaba en delitos y pecados. Entonces le pertenecíamos al diablo antes de venir a Cristo. Estábamos vendidos, por eso no podíamos prosperar, por eso todo lo que hacíamos lo hacíamos mal, porque estábamos en manos de Satanás. La Biblia dice que todo este mundo está bajo el maligno. Solamente los que son hijos de Dios son los que están fuera de la voluntad del maligno, porque estamos en la voluntad de Dios ahora. Y antes estábamos en las manos del maligno, porque Dios nos guardaba para que viniéramos a ser salvos. Pero ya que somos salvos, hay que cuidar esta salvación, ¿verdad? Entonces lo quiere decir redimir, según el diccionario quiere decir libertar por medio de un precio. También quiere decir volver a comprar lo que antes se vendió. Adán nos vendió al pecado cuando cayó en pecado. Adán nos vendió, pecó y ahora Adán en realidad nos vendió al enemigo por desobedecer el mandamiento que dijo no comerás de ese árbol, del fruto de ese árbol, y comió y de ahí nos vendió. Entonces estábamos vendidos. Entonces eso lo quiere decir redimir. Es alguien que compra lo que ya estaba vendido y Él nos compró con su sangre en la cruz. Dio su vida, pagó el precio y ya no le pertenecemos al diablo. En Efesios dice que allí en la cruz del Calvario, allí hizo como una firma donde antes le pertenecíamos al diablo, ahora Él firmó, ahora ya no les pertenece al diablo, ahora la iglesia me pertenece a mí, ahora esta humanidad me pertenece a mí, todos aquellos que creen en mí. Y allí dice que allí firmó con sangre que ahora le pertenecemos a Cristo. Ya no al enemigo, ya no a este mundo, ahora somos propiedad de Cristo. Los que venimos, lo aceptamos y vivimos conforme a su voluntad. Eso lo quiere decir redimir. También quiere decir cumplir una promesa pagada. Cumplir una promesa, pagar lo que se prometió. Dios prometió salvar a esta humanidad. Desde el Antiguo Testamento, por medio de los profetas, ya había una promesa que iba a venir un Salvador a redimir al mundo. Entonces, era una promesa de Dios, del Padre, pensando en su creación, porque sabemos que la palabra Dios es justo y Dios en su palabra dice que todos, por ejemplo, los mandamientos, había que cumplirlos y nadie los podía cumplir. Por eso vino Jesucristo, porque en Jesucristo ya solamente hay que creer en Él para ser salvos. Entonces, el Señor, Dios mismo, desde antemano, desde el Antiguo Testamento, Él ya tenía planes con esta humanidad. Él ya sabía que su hijo iba a morir en la cruz. Entonces, había una promesa. Y eso quiere decir redimir. Es una promesa que se tenía que pagar. Y es por el pecado de la humanidad. Entonces, el Señor Jesucristo pagó con su sangre, con su muerte, nuestros pecados. Ya ahora Él nos volvió a comprar. Estamos vendidos al diablo, estamos predestinados al infierno. Jesucristo pagó el precio en la cruz, nos compró de nuevo con su sangre, a precio de sangre somos comprados y ahora ya nosotros somos de Dios. Le volvemos a pertenecer a Dios. Usted le puede decir papá a Dios. El que no es salvo no le puede decir papá a Dios porque no es su hijo. Entonces póngase a pensar, ¿quieres ser hijo de Dios? Tienes que venir a los pies de Cristo y decir, Señor, yo te acepto. Yo quiero vivir bajo tu voluntad y no bajo la voluntad del mundo allá afuera. Esto es para todos, la salvación es para todos. Y ya se fue el tiempo, pero bueno, me soportan unos 10 minutos más. Dice allí, ¿verdad? Que eso es lo que significa redimir.
quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Redimirnos de toda iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Iniquidad es, yo aquí escribí, iniquidad quiere decir maldad, pecado, perversión, transgresión, eso es iniquidad. El Señor nos libró de toda maldición, de todo pecado, de toda perversión y de toda transgresión. El Señor nos vino a salvar de todo eso. Antes estábamos malditos, éramos pecadores, le pertenecíamos al diablo y el diablo hacía lo que quería con nosotros porque estábamos vendidos. Pero el Señor nos compró y nos salvó y ahora no tenemos que estar en iniquidad, ni en maldad, ni en pecado, ni en perversiones, ni en transgresiones. Un transgresión es una persona que le sirve al diablo. Se fue a pecar y hacer todo lo que a Dios no le agrada. Eso es un transgresor. Sabiendo que estando en Cristo se hace la voluntad de Dios, va y hace lo contrario, es un transgresor. Alguien que se va y se aparta y peca y hace lo que le da la gana como un mundano, aún conociendo de Dios. Pero vamos al Salmo 103 y versículo 3. En el Salmo 103 y versículo 3, este Salmo dice así, hablando de que Él pagó por nuestras iniquidades, dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, todas tus maldades, todos tus pecados, todas tus transgresiones. El Señor, Él es el que nos perdona. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Estás adolorido, el mundo te ha dado de palos, el Señor te quita ese dolor, el Señor te quita el sufrimiento. Dice el Señor Jesucristo en capítulo 11 de Mateo, venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Él sana todas tus dolencias. Él perdona nuestras iniquidades, nuestras maldades, nuestros pecados. Él nos las perdona todas. Dice que todas. Ninguna se queda sin pagar, porque Él ya nos compró a precio de sangre. No le debemos nada al mundo ni al diablo. Todo se le debemos al Señor. Y no tenemos con qué pagar, pero con gratitud se lo pagamos. Diciéndole, Señor, gracias cada día porque tú me salvaste. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Usted no tiene que darle dinero, no tiene que decirle, Señor, te voy a dar dinero porque tú me compraste con sangre, ¿no? Las ofrendas que usted trae, que usted aporta, es por amor a la obra. Es por agradecimiento en que Él nos salvó, si nosotros ni siquiera nosotros teníamos idea cómo podíamos ser salvos, pero Él nos quiso salvar. En agradecimiento ofrendamos, diezmamos, damos para la obra, porque estamos agradecidos porque Él nos salvó. Y queremos que muchos sean salvos también, por medio de que las puertas sigan abiertas, por medio de las finanzas. Vamos ahora a Isaías capítulo 53, versículos 11 y 12, hablando de que Él pagó por nuestras iniquidades, por nuestras maldades, por nuestras transgresiones. Dice allí Isaías 53, 11 y 12. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Está hablando de Jesús. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Aquí está hablando, en ese capítulo 53, está hablando del sacrificio de Cristo en la cruz. Ya estaba profetizado por Isaías que Él iba a pagar por nuestras iniquidades. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Él llevó nuestras iniquidades en la cruz, en la muerte, ahí llevó nuestras iniquidades de todos nosotros. El versículo 12 dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Jesucristo derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Acuérdese que Él dijo, Señor, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Esas fueron sus palabras. No abrió su boca solamente para decir, perdónalos. Y Él perdonó todas nuestras iniquidades, todas nuestras maldades, todos nuestros pecados. Él los llevó en la cruz. En el capítulo 64, versículo 9 también encontré
otro versículo donde habla de que Él pagó por nuestras iniquidades. Y ahí es como un ruego de Isaías, el profeta Isaías, es como un ruego que le dice al Señor, y usted lo va a ver ahí que sí es un ruego. Dice, no te enojes sobremanera, Jehová. Es como cuando usted le dice, Señor, no te enojes con tu pueblo. Yo sé que tu pueblo es desobediente, peca, pero no te enojes. Este es como un ruego que un pastor ora por su pueblo, por la iglesia. Que un siervo de Dios, un pastor, o un ministro, un líder, que ora por su pueblo y que sabe que su pueblo está mal o que alguien está mal, y uno dice, Señor, no te enojes. Cuando uno se va a orar, Señor, no te enojes con fulano, no te enojes con fulana, yo sé que él tiene debilidades, pero no te enojes. Dice, no te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos, todos nosotros. Es un ruego de parte del escritor. Un ruego que le pide a Dios, no te enojes sobremanera. En otras palabras, tenos paciencia. Tenos paciencia para que podamos reconocer nuestros pecados y que podamos arrepentirnos. Y dice el versículo, pues nada más es uno. Ese es un ruego. Un ruego. Cuando usted se va a orar, usted puede mencionar este versículo. Usted puede decir, Señor, no te enojes con aquel que está pecando, no te enojes con aquella que está pecando, no te enojes con tu pueblo, no te enojes con tu iglesia sobremanera, ¿verdad? Vamos rápido porque ya el tiempo me ganó. Pero ya voy a terminar también. Solo les pedí unos 5 minutos extras. Vamos otra vez a Tito para terminar con ese versículo 14. Ese versículo 14 también habla de purificar. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros, ya estuvimos desglosando eso, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Para purificar. ¿Qué es purificar? Purificar, según el diccionario de la lengua española, es limpiar de toda impureza. Y también es limpiar de toda mancha o imperfección. Eso es lo que significa según el diccionario. Purificación, purificar, eso es lo que significa. Limpiar de toda impureza y también significa limpiar de toda mancha o imperfección. El Señor nos ha limpiado con su sangre. Nos ha limpiado de nuestros pecados. Antes estábamos todos manchados, estamos como un tigrito, ¿no? Como un leopardito, ¿verdad? Todos pintitos, todos manchados. Así estábamos antes por el pecado, todos manchados, pero el Señor vino y nos limpió y nos dejó blancos como un oso polar. Aleluyamos. El otro día estaba viendo un video, esos osos tienen unas patotas así de gruesas, hermano. Dice que son bien agresivos cuando se enojan, pero son bien bonitos cuando usted los ve en la nieve, bien bonitos. Pues así nos tiene el Señor, bien blanquitos cuando venimos a Él. Antes usted era un leopardito, una hiena, ¿verdad? Son las más feas esas, pero están feas esos animales. Yo cuando los veo ahí, porque me gusta mucho ver esos videos del reino animal, y digo, esos animales están bien feos, ¿para qué los hizo Dios? Unas patas pequeñas atrás y unas manos largas enfrente, y parece que ni pueden correr, pero son bien salvajes. Pues antes estábamos así, o a lo mejor usted era una hiena, un leopardo, un felino de esos, pero cuando vienes a Cristo ya eres un osito, un peluche, pues. Por así que si decimos que un oso polar son agresivos, pero un peluchito. Ahí dice, tiene un montón de peluchitos que le han llevado ahora que estuvo después de la operación. Ahí tiene una colección de muñequitos ahí. Ahí los va a tener, creo, hasta que, ahí de recuerdo. Ahí los tiene todos guardados ahí. Y ositos de toda clase, chitas y de toda clase tiene ahí de animalitos. Y así estábamos. Eso es lo que significa que el Señor, eso es lo que significa en el diccionario, limpiar de toda mancha, de toda impureza, limpiar de toda imperfección. Pero conforme a la Biblia, yo encontré aquí que purificar significa, según la Biblia, consagrar. Eso es lo que significa, el Señor nos consagró. Al purificarnos, al limpiarnos con su sangre, nos consagró para servirle a Él
y también significa lavar. Nos lavó con su sangre, nos consagró, nos lavó. Y también significa limpiar, que también es casi igual que el diccionario. Y también, pero lo que el diccionario no dice es que también en la Biblia dice que el Señor nos santifica. Eso es lo que significa limpiar. Significa, vuelvo a repetir, en la Biblia limpiar significa consagrar, lavar, limpiar y santificar. Eso es lo que significa según la Biblia. El Señor nos lavó, nos santificó, nos limpió, todas esas cosas dice el Señor, y nos consagró a Él. Ahora nosotros somos consagrados a Dios. Somos una nación santa, consagrada para servirle a Dios, para amarlo a Él, para servirle. Él es nuestro Dios. Por eso le servimos con santidad. Dice que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Por eso tenemos que santificarnos cada día. Cada día hay que acercarnos al Señor, limpiarnos de nuestros pecados, dejar el pecado, dejar la maldad, y el Señor nos sigue limpiando con su sangre. Cada día más, cuando nosotros reconocemos que estamos mal. Eso es lo que significa. Ahora vamos a terminar, vamos a Isaías 48, versículo 10 y 11, ya para concluir. Isaías 48, versículo 10 y 11. Puedes poner la pantalla. He aquí te he purificado, dice ahí el Señor en su palabra. He aquí te he purificado y no como a plata te he escogido en horno de aflicción. Versículo 11. Por mí, por amor de mí mismo, lo haré para que no sea amancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. Aquí dice el Señor, según yo estuve escudriñando este versículo, estos dos versículos, dice que el Señor nos ha purificado. Él purificó a su iglesia, a su pueblo, dice para que mi nombre no sea mancillado. Y yo dije, ¿qué quiere decir con ese versículo? ¿Qué quiere decir que para que su nombre no sea mancillado? Según yo encontré que amancillar significa para que su nombre no sea manchado, ni, dice allí, deslucir. Amancillar quiere decir en el diccionario manchar o deslucir. O sea que el Señor mismo nos ha limpiado, nos ha santificado para que su nombre sea glorificado y no sea vituperado, no sea manchado, no sea estropeado. Dice por amor de sí mismo, dice por amor de mí mismo. En otras palabras, no porque nosotros quisiéramos, sino porque Él quiso. Dice por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. Por eso, si usted está limpio, si el Señor nos ha limpiado, es porque Él quiere glorificarse en nosotros. Él quiere que su nombre sea glorificado en la iglesia y en este mundo. Por amor de sí mismo. Porque en realidad nosotros ni amor teníamos, hermano. Él nos dio su amor. Dice que su amor fue derramado en nuestros corazones, según el capítulo 5 de Romanos. Sigue diciendo allí ese versículo. Vamos otra vez a Tito. También en Efesios, y ahí terminamos. Solamente me tardaré 10 minutos más. En Efesios vamos a leer hablando de que el Señor santifica a su iglesia, a su pueblo. Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27. Vamos a leer y ahí vamos a terminar. El Señor se dio a sí mismo para santificar la iglesia, lavarla, santificarla, para Él mismo glorificarse. Aquí habla de los maridos. Y aquí algunos van a decir, no, pues, no sé qué vaya a decir usted. Ahí usted lo deja a su criterio. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Usted está amando a su esposa? Más vale que sí. Si usted dice que no, pues la tiene al lado ahí, si es que está aquí ella. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El Señor se entregó a sí mismo, en otras palabras, dio su vida por su iglesia. Y dice que así nosotros también debemos de amar a nuestra esposa, así como Cristo amó a la iglesia. Debemos de amarla. Es un mandato, no es que si tú quieres. Cuando tú te casaste, tú la quisiste, él te aceptó o qué sé yo. Ahora aunque tú digas que no te gusta, ya te amolaste porque ahí dice la palabra de Dios que la debes de amar. Y algunos se quieren divorciar. Si te divorcias, estás mal delante de Dios. Entonces,
es una bendición amar a su esposa. Hay que amarla. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dice allí, para santificarla. Acuérdense que está hablando un ejemplo. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. El Señor a su iglesia la purifica, la lava por medio de la palabra. Esta palabra nos lava y nos purifica como iglesia. Y así dice, como Él dice que Él amó a la iglesia, se entregó a sí mismo para lavarla, para purificarla, para santificarla, y que así nosotros también debemos de amar a nuestra esposa, así como Él ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así se entregó el Señor a sí mismo para, por medio de ese sacrificio en la cruz, Él lavó a su esposa, a la iglesia, la limpió, la lavó para santificarla y la quitó toda mancha, toda arruga, ¿verdad? A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Dios quiere que su iglesia viva en santidad. Cuando dice sin mancha, sin pecado, sin maldad. Así quiere el Señor a su iglesia, porque Él la ha santificado por medio del sacrificio en la cruz y por medio de la palabra. Él es el que santifica a la iglesia, hermano. Y nosotros tenemos que cooperar en esa santificación, porque el Señor Jesucristo ya lo hizo todo en la cruz. Ahora lo que tenemos que hacer nosotros es dejar las obras de la carne, que dice Gálatas, dejar todo lo malo y aceptar el sacrificio en la cruz y acercarnos más a Dios cada día en humillación, en obediencia y vivir en santidad, porque Él ya lo hizo todo por nosotros. Él nos ama, hermanos. Somos su iglesia, somos su pueblo y Él quiere que vivamos en santidad para poder llegar a las bodas del Cordero, donde allá vamos a estar. Va a haber unas bodas allá en el cielo y su iglesia dice que se está preparando. Según Apocalipsis dice que su iglesia se está preparando. Y el Señor está esperando allá a su iglesia. Él va a venir por su pueblo y va a haber unas bodas donde nosotros vamos a estar ahí. Nosotros somos la novia de Cristo, la iglesia en general alrededor del mundo. Usted es parte, usted quiere ser parte de esa novia, usted lo es ya. Pues no se ensucie con el mundo. Manténgase blanquita, blanquito, como el osito, como el peluche. Amén. Límpiese cada día. Si se manchó, pídale perdón a Dios. Si se manchó del pecado, pídale perdón a Dios. Y el Señor lo sigue lavando, lo sigue limpiando. Su sangre sigue teniendo poder. Nos ponemos de pie y pasan los adoradores al altar. Si hay alguien aquí que quiera aceptar a Cristo, este mensaje fue bien claro, hermanos. Traté de ser lo más claro que pude. Por eso repetí varias veces lo mismo para que a usted se le quede bien claro que este mensaje en realidad viene de parte de Dios. Y hay quienes no son hijos de Dios porque no han venido al arrepentimiento, no han venido a aceptar a Cristo. Ellos están viviendo su vida a su manera. Hay una canción mundana que dice de vivir la vida a su manera. Usted no vive la vida a su manera, porque a su manera usted no sabe vivir la vida. La vida que usted está viviendo no le agrada a Dios. Le agrada al diablo, porque el diablo quiere llevarse muchos al infierno. Pero la vida que le agrada a Dios es aquella vida que se consagra. Es aquella persona, aquella mujer, aquel hombre que dice: yo estoy mal, yo reconozco mis pecados, mis maldades. Yo sé que no agrado a Dios. Quiero agradar a Dios, quiero vivir en su voluntad. Cuando usted piensa así, usted está cerca del reino de Dios. Pero hace falta que usted acepte, que usted le diga: Señor, ven a mi corazón, límpiame, purifícame, porque yo quiero ser parte de tu pueblo, yo quiero ser parte de tu iglesia. Yo quiero que tú me limpies de toda suciedad. Estuvimos viendo muchos versículos donde Él nos limpia. Si hay alguien que quiere pasar, pase sin ningún temor. Vamos a orar por usted y que el Señor lo lleve ante su presencia y que lo siga limpiando y purificando. Si quiere reconciliarse también, si usted siente que ha estado en el mundo pecando y se siente sucio, pues para eso este mensaje también, para que usted venga y diga: Señor, he pecado como el hijo pródigo, que me ensucié allá en el mundo, derroché todo, las bendiciones que tú me diste yo las derroché allá en el mundo, y ahora reconozco que necesito
volver a casa. Límpiame, purifícame, y estoy aquí porque he escuchado tu mensaje y yo sé que tú me has hablado. Si quiere pasar, pase. Si no quiere pasar, también allí donde usted está allí, usted hable con Dios. Sabemos que Dios está allí con usted también. Usted allí hable con Dios y dígale lo que usted quiera decirle de su vida. Y yo sé que el Señor lo va a escuchar, porque un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Adore a Dios. Sí, Señor. Bendice a tu sierva, Señor. Que yo sé que ella no es que esté mal, Señor, sino que ella está agradecida porque tú la tienes aquí en tu casa, Señor, de nuevo. Te doy gracias por hermana Juanita también, Señor. Bendice a tus siervas, Padre. Adore a Dios mientras siguen pasando y ministramos a las hermanas. Adore a Dios con este canto. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ahí las hermanas, ministren a las hermanas. Hermana Dorca, mi esposa, ministren a las hermanas ahí. Ustedes conocen más como mujeres que son, por lo que están pasando. Que Dios las dirija a orar por ellas. Señor, gracias, Padre. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Señor, trata con cada uno, Señor. Si no fuera por gracias, Señor. tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia, si no fuera por tu amor, ¿qué sería de nosotros, Señor? Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sí, Señor. Ministra con tu Santo Espíritu, Señor. Sería como un ciervo quebrado por agua en el desierto. Saca toda impureza, Señor. Limpia sus corazones. Si no fuera Limpia sus vidas, sus almas. por tu gracia y por tu amor. Limpia sus conciencias, Señor. Si no fuera Aún los que no pasaron, Señor. tu gracia y por Límpialos, Señor. Limpia tu pueblo, Señor. Purifica, Señor. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Sí, Señor. ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Solo por tu gracia, Señor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo quebrado por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor, porque todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, pues todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar.
Señor. Todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, pues todo lo puedes ver dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Señor, te queremos conocer más, Señor. Señor, Te queremos conocer más, Señor. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en estas vidas, en estas hermanas, tus hermanos, Señor. Gracias por tu pueblo, gracias por remanente fiel, Señor. Gracias por los que trajiste hoy, Señor amado, que sea tiempo no lo llevábamos, Señor. Síguelos bendiciendo y síguelos fortaleciendo, Señor. Que esta palabra que hemos recibido sea, Padre Santo, para darnos más ánimo, Señor, más fuerza y seguir hacia adelante, Señor, porque tú nos has hablado por medio de tu palabra con tu Santo Espíritu, Señor, que nos estás enseñando estas verdades, Señor. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria y la honra a ti, Padre. Te pedimos que nos lleves a nuestros hogares, quita todo tropiezo de nuestro camino y que lleguemos con bien, Señor. Guarda nuestros vehículos, Padre, y que lleguemos con bien a nuestros hogares. Y así el día de mañana, Señor, levantarnos con nuevas fuerzas, Señor. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Llévanos con bien. Amén. Dios le bendiga.
salúdense los unos a los otros. Estamos despedidos, nos vemos aquí el miércoles a las 7:30, el viernes a las 7:30 y el domingo, próximo domingo aquí, ayuno desde las 9 de la mañana y servicio evangelístico a las 5. Dios le bendiga y adelante.